Buenísimas, buenísimas, buenísimas y frías y grises mañanas. ¡Qué Ave María! ¡Qué amanecer tan triste el de hoy! Uy, mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que ya está conectado, tú que te vas a conectar, tú que queriendo conectarte no puedes. Hoy es lunes 30, muy feo, muy frío de junio. ¿Será porque se acabó el primer semestre? Es decir, estamos a finales de junio. Tristeza del año. Ay, ¿o será porque es pereza católica? En fin, cada quien. El programa es el número 785. Me encanta estar aquí, aún y todo, en día de fiesta. Bueno, de fiesta. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen, manifiestan. Gracias por sus deseos de buena salud y bienestar para conmigo. Gracias. El secreto de los amores difíciles en su entrega número 11 del Dr. Salomón Selam. Resumen y conclusión del síndrome de aniversario. En la práctica raramente se descifra este aspecto. El análisis de los ciclos demanda todo un arte y mucho más tiempo que las demás investigaciones. Por esta razón pienso seriamente en dos casos precisos, cuando no encuentro ningún otro elemento o cuando oigo algunas frases significativas como me ha ocurrido varias veces y la historia se vuelve a repetir. Pasemos ahora a otras novedades, si les parece bien. Capítulo 5. La inversión amorosa. Inversión. No es que uno meta mucha plata en la novia y entonces... No, es sí. Tal como señalaba en la introducción, el tema de la inversión, representa por él solo un libro completo. Abordemos únicamente su impacto en el comportamiento a nivel de los amores difíciles, pero un pequeño recuerdo no estaría de más. Por lo pronto, recordad una cosa, la inversión es de la misma naturaleza que estos mensajes inconscientes y todavía activos que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Representa de mucho una entidad particular, pudiendo llegar a ser muy perniciosa dentro de los amores difíciles. Contestemos primero a las dos preguntas generales siguientes. ¿Cuál es la definición de la inversión? ¿Cuáles son sus orígenes? Escuchando a ciertas personas, me ha impactado de buenas a primeras el contenido general de sus discursos centrados sobre una especie de actitud negativa de fondo. Cierto, existen personas inconscientemente alérgicas a la felicidad, a los mimos, a la ternura, al amor o simplemente al bienestar. Consecuentemente, están impulsadas a pensar, a actuar y a dirigir sus vidas en contra de las aspiraciones profundas, revelando así la presencia de una especie de autosabotaje inconsciente, más o menos activo en su vida diaria. Interfiere en su funcionamiento e incluso llega hasta influenciar la dirección de la consulta y el establecimiento del diagnóstico y, sobre todo, la terapéutica. En término general, resume toda esta temática, la inversión. La inversión es una protección psíquica implantada para preservar la integridad psíquica del individuo. Este mecanismo inconsciente conlleva ante todo un estado mental original y atípico. Una persona invertida presenta siempre de forma consciente una manera de razonar, de ver la vida y de funcionar en el seno de su entorno social, afectivo, familiar, amistoso y profesional, de una manera calificada de opuesta a una lógica de sentido común que utiliza la gran mayoría de la gente. Debido a ello, se siente regularmente incomprendida y a menudo desfasada en relación con sus interlocutores. El diagnóstico de una inversión se establece de diferentes maneras, pero por lo pronto, el discurso de la persona invertida es bastante evocador. Nadie me entiende. En las conversaciones, los demás tienen dificultades para captar mi manera de pensar, de razonar o de reflexionar.
Desde pequeño me dicen que no soy normal y eso en toda manera de ser, de razonar, de reflexionar. Tengo la impresión de no ser como todo el mundo. Nunca estoy en la misma longitud de onda que los demás. Me dicen que funciono al revés. La seguridad me proporciona inseguridad. En mi familia tengo la impresión de que para poder existir no debo justamente existir. Soy alérgico a los medicamentos antialérgicos. Cuando tomo azúcar me ablando, me duermo, cuando en realidad está reputado como por ser un estimulante. Existen dos tipos de inversión. La mayoría de las inversiones son llamadas estructurales porque toman sus raíces en la historia familiar en el sentido amplio. La persona nace invertida y su origen puede ser único, provenir de un solo reservorio o múltiple, pertenece a los reservorios siguientes: transgeneracional, proyecto sentido gestacional, parto y nacimiento, sexo del recién nacido, niño no deseado conscientemente o no, es decir, todo. Otros menos frecuentes son llamados coyunturales en razón de una relación con un acontecimiento o una situación particular sobrevenido en el curso de la vida mucho después del nacimiento. La persona se vuelve invertida. Las investigaciones clínicas sobre el tema me han llevado a afinar el diagnóstico de una inversión que puede ser completa, influenciando toda la economía de la persona en muchos ámbitos: social, amistoso, familiar y amoroso; parcial, influenciando en parte solamente el funcionamiento de la persona; específica, influenciando una sola particularidad de la persona, la gestión del dinero, de los estudios, de los amores; una patología precisa que se encuentra bloqueada, como un sobrepeso, una anorexia, una esclerosis múltiple, un trastorno obsesivo compulsivo o una adicción, por ejemplo. Las repercusiones de una inversión son múltiples y variadas: médicas, psicológicas, psiquiátricas, psicosomáticas y comportamentales. Pone también en apuros el desarrollo de la terapia, a menudo dificultosa, y su diagnóstico no se establece a la primera, puesto que puede bloquear simplemente todo intento terapéutico. Necesita una terapéutica adaptada antes de empezar la específica para la persona que ha venido a pedir ayuda. Es decir, es un conflicto caminando. Vamos al ejemplo faro de la inversión, la anorexia. Es que la anorexia es tan rara. Las jóvenes anoréxicas rechazan el alimento que consideran como tóxico, cuando su carencia es de alimento fisiológico justamente. Además de que algunas se encuentran demasiado gordas, así que lo que es bueno para todo el mundo no es bueno para mí. Todo lo que es malo para los demás es bueno para mí. Son la contraria caminando. ¿Y la inversión amorosa? Por definición, la persona funciona al revés del común de los mortales. No nos sorprenderemos entonces al escuchar frases como estas que se oyen en la consulta: no soporto las caricias, en cuanto se acerca a mí, doy un paso atrás. Hacemos el amor únicamente cuando la alcoholemia sobrepasa los límites. Testimonio de una desinhibición marcada. Quiero a mi marido, pero le hago la vida imposible porque nunca sabe cómo voy a reaccionar, sobre todo en los buenos momentos. Odio los regalos, odio los halagos, todo lo que normalmente es prueba de los demás de afecto y de amor. ¿Y qué pensar de estas dos últimas reflexiones? Para mí, el amor es peligroso. ¿Y es acaso tóxico el amor? Óigale pues. La inversión amorosa es muy a menudo estructural, como si la persona naciera con esta cualidad, aunque pueda manifestarse más adelante a lo largo de la niñez o de la adolescencia. Es por lo tanto innata. Yo he funcionado así desde siempre. Mi madre me decía siempre: estás hecha como todo el mundo, pero no te pareces a nadie. Algunas veces es coyuntural, relacionada con un evento o una situación particular. Aquí, a nivel comportamental, hay un antes y un después del evento, después adquirida. A nivel clínico propiamente dicho, además del discurso, el análisis del comportamiento general y de la manera de pensar completa el cuadro del diagnóstico.
En la inversión amorosa existe otro signo claramente dominante: el placer de los sentidos siguientes, su ausencia, su no autorización y sobre todo su repulsa. Imagínense un yaciente notorio o un niño de sustitución, es decir, que uno de los padres quería un niño y una niña llega en su lugar o viceversa. No ha sido realmente deseado y lo sabe o lo siente de manera muy fuerte. Algunas veces incluso se ha intentado un aborto que no llegó a término o ha perdido un gemelo. Es un niño virtual e inconscientemente está buscando su lugar en el seno de la familia. El abuelo o cualquier otro ser querido muere cuando estaba en el vientre de su madre o durante su primer año de vida y se queja de un malestar general, incluso de un estado depresivo inexplicado. Es el duelo en el proyecto sentido gestacional y eso no le pertenece en absoluto. Escuchen. Para todas esas eventualidades existe una solución psicológica: invertirse para poder seguir viviendo en el seno de este entorno más o menos acogedor. Y eso se traduce de la siguiente manera: para poder existir y vivir, a pesar de todo, en el seno de esta familia, me impido ser yo mismo y sobre todo no molesto a nadie. Entonces me porto bien, demasiado bien incluso, y para conseguirlo no me autorizo vivir mi vida. Y puesto que la vida está asociada por definición a la alegría, al movimiento, a la risa, al placer, me veo obligado a hacer todo lo contrario. Por supuesto, este procedimiento es totalmente inconsciente, lo que explica que las sanciones o las sanaciones o las mejorías pueden resultar espectaculares, puesto que no somos en absoluto responsables de lo que ocurrió antes de nuestra concepción, mientras nos gestaban o durante nuestro desarrollo psicoafectivo y neurofisiológico de la infancia. La mayoría legal se sitúa mucho más lejos en el tiempo. ¿Y qué decir cuando se oye lo siguiente? ¿Sabe? Mi modelo paterno es muy simple. Puede resumirse en peleas, desavenencias y broncas permanentes. ¿Era así antes de que yo naciera o fue después? Lo es hoy en día y supongo que también lo será en el paraíso. Por lo tanto, no me extraña encontrar un compañero con quien pelear con regularidad, pues es más fuerte que yo. Hasta tengo la impresión de que lo estoy buscando. Él no entiende mi manera de ser y de vez en cuando se marcha. Entonces me encuentro sola y me entra la depresión. Luego él vuelve y soy el amor de su vida y al cabo de cierto tiempo ya estamos de nuevo en el infierno. Después de esta larga introducción teórica les propongo ir más lejos gracias a unos ejemplos que he clasificado en dos categorías distintas. La primera describe la inversión amorosa como aspecto particular de la inversión general y la segunda habla más de la inversión amorosense. La inversión amorosa, un aspecto particular de la inversión general. Según variados testimonios, apoyados por consultas un tanto difíciles, la vida con un compañero que presente una inversión estructural marcada y afecte a una parte importante de su funcionamiento es calificada por lo general de difícil, pesada y algunas veces imposible. Imagínense el personaje siguiente. No tan solo no piensa como los demás, sino que piensa a menudo al revés con varias y profundas contradicciones. Actúa también de manera invertida en relación al sentido común, o hace exactamente lo contrario de lo que el otro desea cuando todo estaba ya planeado. Se impide o se niega a considerar la vida asociada al placer en todos los sentidos de la palabra, placer general relacionado con cierto grado de optimismo y placer carnal. Siempre ve la botella medio vacía. Escucho a menudo: el modelo era muy bonito visto desde afuera y después de algunos días o meses de intentarlo, yo apuraba la garantía del año, repuestos y mano de obra incluidos. Tengo la impresión de que el modo de empleo no ha sido traducido correctamente o que se perdió enseguida. Francamente contestarían al anuncio siguiente: mujer o caballero muy invertido, le promete vida muy difícil, incomprensible, hecha de virajes
inopinados, de cambios de rumbo improvisados, de sorpresas desagradables. Aunque el cuadro se exagere voluntariamente, la vida con una persona fuertemente invertida no conlleva descanso mentalmente hablando. Menos mal que las inversiones estructurales y completas son bastante raras en la práctica. A nivel de los amores en general, ¿cuántas veces he oído eso de la boca de ambos? Tenemos el ejemplo más frecuente en la consulta, el de la mujer invertida, pues siempre hay más mujeres en las consultas en intentos de búsqueda personal, y eso no significa que esta particularidad sea esencialmente femenina. Lado invertido. No sé qué estoy haciendo con él, no sé qué es, no sé por qué se queda conmigo, puesto que todo nos enfrenta. ¿Qué me encuentra? Me siento fea y bien poco atractiva, le hago la vida imposible y sigue quedándose conmigo. Otro lado. Menos mal que la quiero porque ya me habría marchado hace tiempo. Digo blanco, ella dice negro, digo gris y ella dice blanco. Las decisiones se demoran mucho. Es la especialidad de nuestra pareja, ya sé cómo funciona. Así que me espabilo para presentarle las cosas importantes de manera retorcida para mí y entonces nos entendemos mejor. Me tomó años entender su funcionamiento. A nivel sexual, las dificultades de comunicación son todavía más fuertes, puesto que el placer se ve rechazado, evitado e incluso prohibido en los invertidos notorios. Solemos encontrarnos en la consulta con dos casos típicos. El primero, el amor en la pareja es cemento a toda prueba y la pareja funciona a trancas y barrancas, pero aguanta en el tiempo. Puede que el componente no invertido de la pareja tuviera la necesidad inconsciente de vivir dentro de estas condiciones con miramiento a su propia búsqueda amorosa. ¿Quién sabe? En el segundo es muy diferente. Aquí este amor se quiebra de forma más o menos progresiva y a la larga, después de muchas incomprensiones, hostigamientos, problemas de comunicación o dificultades en la relación carnal, el entendimiento se va degradando y algunas veces la pareja se separa. Efectivamente, se ha llegado al límite y una especie de línea de demarcación se ha sobrepasado, prueba de un deterioro del sentimiento amoroso original. El acantilado calcáreo absorbe los golpes de las oleadas sucesivas y al final se derrumba. Bonita frase. Adivina, el acantilado calcáreo absorbe los golpes de las oleadas también. Adivinan fácilmente que aquí un tratamiento en profundidad se muestra necesario con el fin de mantener vivas, si es posible, estas pequeñísimas brasas de amor, soplar encima, con convencimiento, confianza y con plena conciencia. La inversión amorosa específica. Aquí todo transcurre con normalidad en la vida de la pareja, excepto por el aspecto físico del amor, si puedo expresarme así. El motivo de la consulta suele girar alrededor de la comunicación afectiva, carnal, de la ternura, de la sensualidad, de los mimos, del amor físico, del deseo, de la libido, del erotismo, de la sexualidad, todo ello obviamente invertido, es decir, opuesto a lo de las demás personas. Este tema es perfecto para poder explicar la inversión. Si interrogamos a un centenar de personas preguntándoles ¿desean más cariño, más sensualidad y más relaciones sexuales con su pareja? Una gran mayoría responderá que sí, sin ninguna duda. Tan solo los invertidos responderán lo contrario. Veamos algunos casos mucho más explícitos con el fin de completar nuestro discurso. Nos encontramos sucesivamente con el señor de la leche, el señor ahogado y con la señora y el señor almohada atravesada. El señor de la leche. Septiembre de 2005, en Clermont-Ferrand, en un hotel, 1,90 metros y un buen centenar de kilos vienen a saludarme al final de una conferencia sobre la bulimia y la anorexia, en el curso de la que había yo evocado el tema de la inversión. Acabo de entender por qué estoy invertido a nivel sexual con mi mujer. Todo va bien entre nosotros, todo menos la cama. Si entiendo bien, la inversión estructural, como usted la llama, no nos pertenece en absoluto. ¿Naceríamos con ella o bien se instalaría durante nuestra infancia? ¿Es eso? A grandes rasgos, sí, pero necesito más argumentos para establecer un diagnóstico preciso.
Lo suyo, si capto bien su mensaje, concierne más al aspecto sexual. Es pues una inversión específica. Le voy a dar un truco. Estudie un archivo preciso de su historia, el de los alimentos afectivos. En efecto, la manera de concebirlos hoy y de dispensarlos está en estrecha relación con la que le quedó grabada cuando las recibía de recién nacido, por ejemplo. Asimismo, su pequeño cerebro de entonces asoció alimentos reales que recibo con tóxicos de hoy. En cuanto, con toda normalidad, su pareja desea proporcionarle su equivalente psicológico, los alimentos afectivos, usted los rechaza sin saber bien por qué. Pero, considerando su corpulencia, debe ser algo más complejo. Lo que acabo de describir corresponde más bien a una programación anoréxica. No hace falta que siga más adelante. Lo he entendido y se lo voy a contar. Soy el mayor de una familia numerosa y cuando nací mi madre tenía los pechos tan grandes como unas pelotas de fútbol. Tenía leche para dar y vender. Hubiese podido alimentar a todos los niños de la clínica. Me decía a menudo con orgullo, pero no los alimentó y en cuanto le hacían daño, por estar demasiado hinchados, me daba de mamar y yo engullía litros y litros de leche cada vez. Litros. Exagero, claro, pero al cabo de cierto tiempo parece que me negué a mamar. De hecho, su leche era excelente, pero tomaba demasiada. Por lo demás, mi hermano menor nunca quiso su leche, como si yo se lo hubiese avisado. Es más lógico, en cuanto veo los pechos de mi madre, quiero huir, pero no puedo. Hoy este mensaje se transforma en la siguiente manera. En cuanto mi mujer quiere darme cierto alimento afectivo, cariño, caricias, ternura y demás, deseo huir para no encontrarme sumergido en este alimento afectivo íntimo en demasía. Así como esta pareja recobró progresivamente el camino de la sexualidad, considerando los buenos resultados obtenidos en su desinversión, tuve el placer de dar la bienvenida a su mujer en un seminario de formación al año siguiente. Resumen, les propongo interpretar esta historia como sigue en 2 tiempos. Primer tiempo. Durante su proyecto sentido gestacional, los primeros días exactamente, el pequeño cerebro del señor de la leche grabó un mensaje de inversión en relación directa con los alimentos reales de muy buena calidad, pero en demasiada cantidad, lo que les volvía consecuentemente tóxicos. Segundo tiempo. Cada vez que alguien quería demostrarle algún que otro efecto íntimo, los antiguos alimentos reales tóxicos de su madre convertidos hoy en alimentos afectivos íntimos, este mensaje perturbador se activaba. La consecuencia era más o menos inmediata, rechazo de estos mismos signos de afecto. El señor ahogado. A decir verdad, nunca he visto a este señor. Su mujer, psicoterapeuta famosa, quería comprender. Si simplemente comprender porque mi marido me... Sí, simplemente comprender por qué mi marido me rechaza a pesar de todos mis esfuerzos de seducción. He gastado montones de dinero en perfumes, lencería, maquillaje, velas e inciensos. No soy fea, más bien bonita, como lo demuestran las numerosas insinuaciones que rechazo con regularidad. No es por los niños, puesto que ya era así antes, pero ahora se ha acentuado. No se trata solo de sexualidad, se niega a cualquier contacto, incluso amistoso, atento o automático. Ejemplo, delante de la televisión, su hija se acurruca en él y le pide mimos. Es para volverme celosa. Cuando estamos solos, hago lo mismo e instintivamente se echa hacia atrás o me rechaza y ni siquiera se da cuenta de ello. En cambio, yo sí, me hace falta porque le quiero profundamente y no puedo considerar pasar mi vida sin él. En la cama, cuando está en plena forma, lo mismo. Es como si quisiera inconscientemente montar una tierra de nadie entre nuestros cuerpos. Solo tenemos relaciones sexuales cuando él está algo desinhibido, con alcohol o con cannabis. Hacer el amor con un borrachino o un drogado no parece ser la mejor perspectiva del mundo, ¿no cree usted? Querida colega, todo lo que acaba de decirme se parece mucho a la inversión amorosa y la primera pregunta que debe hacerse es, ¿desde cuándo está él así? O bien,
¿Tuvo algunos episodios normales en su vida de adulto, de adolescencia o de niño? Puedo contestarle con bastante claridad, puesto que conozco muy bien a su primera compañera de colegio. Además, hablamos a menudo del tema entre nosotros, se lo puede imaginar, ya que ocupa gran parte de nuestras conversaciones, pero a mí me gustarían más retosos y menos debates. Por lo que he podido averiguar, mi marido tuvo dos periodos distintos, antes de la adolescencia y después de ella. Antes él era normal, alegre y mano larga con las chicas, y luego se volvió menos dinámico y ya no se acercaba mucho a ellas. Su físico de ensueño le ayudó seguramente, pues no le costaba mucho ligarse a una chica. Aparentemente su marido presenta una inversión coyuntural y podría ser interesante investigar su historia familiar durante su adolescencia. Mi experiencia clínica en este campo me permitía tirar del archivo de los alimentos afectivos, del amor en la familia. Me olvidaba. Padece un pequeño trastorno obsesivo-compulsivo. Un trastorno obsesivo-compulsivo. Se lava demasiado menudo en comparación con la medida. Yo misma he tenido que adaptarme a estas situaciones, pues le repugnan los olores corporales fuertes. Es importante. Todos los trastornos obsesivos compulsivos de este tipo representarían una especie de conversión comportamental, cuyo origen estaría en relación con una mácula, una mancha. Esta palabra es un término genérico y se podría de la misma manera utilizar otras como mancha, suciedad, impureza, roña, falca, maca, lacra, entre otras, en un sentido más figurado que real. Nos encontramos a menudo con unas historias de sexualidad prohibida, adulterios, incestos, violaciones, cosas sucias acontecidas en la familia. Esta mácula puede provenir de la novela familiar, por ejemplo. Lo enseño a todos mis alumnos y lo repito en las consultas. Todo puede pasar y debemos esperar cualquier cosa, y es dentro de este estado mental como recibía la mujer del señor ahogado por segunda vez. Bingo, doctor. Mi marido tiene algo bueno. Me escucha y nunca rechaza sistemáticamente lo que digo. Al contrario, se relaja y habla con bastante facilidad. Claro que me he dado prisa en resumirle la primera consulta y como usted me había aconsejado, abordé el tema de la adolescencia y de la mácula. Le sugerí que podía existir una relación entre su, ¿cómo es que se llama? Trastorno obsesivo compulsivo y su inversión amorosa. Imagínese, se puso a llorar y me confesó un secreto que guardaba desde su adolescencia. Un día se ausentó uno de sus profesores de las 14 a las 16 horas y luego tenía artes plásticas de las 16 a las 17:30 horas. Así que decidió saltarse las clases y volvió a casa más pronto de lo normal. Demasiado pronto para su madre, que recibía a su amante. ¡Ay! Usted imagina lo que siguió. Le hizo jurar que no diría nada a su padre para no deshacer el matrimonio, que ya no funcionaba muy bien. Se encontró, pues, gestionando mentalmente un doble aprieto enorme. Además, el comportamiento de su madre cambió de normal, pasó a ser hiperprotectora y al final el ahogo afectivo. El trastorno se manifestó progresivamente, así como la inversión amorosa, según parece. Fue maravilloso. Por fin pudo relacionar todas estas informaciones desestabilizantes. Es la magia de la psicología. Él sabía todo eso, pero le faltaba la lógica del entramado. De hecho, nuestro trabajo consiste en proponer sencillamente una lógica en los enlaces. Muy bello lo que acaba de decir. Creo que volverá con toda seguridad a encontrar esta frase en uno de mis libros. A propósito de mácula, me viene a la mente otro caso similar que me gustaría resumirles. Esta joven mujer de 22 años presentaba una inversión muy marcada, tan marcada que creí sinceramente que se trataba de una inversión estructural mixta y completa, proviniendo a todas luces de varios reservorios de la novela familiar, del proyecto sentido gestacional y de la infancia. De hecho, y gracias al análisis de sus trastornos, 3 duchas en promedio diarias. Y su enfermedad de piel, problemática de rechazo al contacto, encontramos una historia de incesto. Cuando tenía
3 años sus padres se separaron y muy rápidamente su madre se lió con el vecino. Este último se cuidaba normalmente de su madre y anormalmente de la pequeña. Nadie lo sabía, puesto que él tomaba sus precauciones y solo ocurría en ausencia de la madre. Estos 8 años de tocamientos ilícitos se convirtieron progresivamente para la niña en inversión coyuntural y en patología de la piel. Terminaremos este capítulo con un último caso, puede que más corriente que los anteriores. En efecto, todas las inversiones amorosas no comportan forzosamente una historia de magia. Puede simplemente tratarse de un drama de la vida, como un divorcio, una separación, una defunción o cualquier otra perturbación impactante. Les presento un resumen de la historia de los señores Almohada atravesada en la cama, extraído del libro dedicado a la inversión. Eso lo haremos mañana. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, el secreto, y vamos a ver los señores de la almohada atravesada en la cama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Acuérdense de, en cualquier momento de duda o de rabia o de invocar al espíritu de sabiduría y propónganle el caso. ¿Qué harías tú, espíritu de sabiduría? Cosas como esa en lenguaje familiar. Y si se trata de perdonar, perdónenlo. Aménlo. Agradezcale, olvídate. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécelo y olvídalo. ¡Ah! Y no se les olvide reír por nada del mundo. Hasta mañana. Está cayendo un aguacero. Hasta mañana.